Bien, continuamos. En estas tablas tienen un análisis de diferentes investigadores de condiciones para la formación de tómbolos, para la formación de salientes y condiciones para una respuesta mínima de una playa. Las relaciones están dadas en 2b sobre i, es decir, la longitud total del rompeolas, en relación con la distancia del rompeolas a la playa. Entonces, fíjense, para diferentes investigadores, uno de ellos es el resultado del Shore Protection Manual, mayor de 0,67 a 1, mayor de 2, el Shore Protection Manual, mayor de 1,5 a 2, mayor de 1, mayor de 1,5, mayor de 2L sobre I, donde L es la separación, esto es para múltiples rompeolas, en función de la separación entre rompeolas. En síntesis, la condición aquí es que B o 2B, la separación, la longitud del rompeolas, sea mayor que 2 veces la separación entre rompeolas. Condiciones de salientes es 2B sobre I menor de 0,405, menor de 1, Shore Protection, menor de 0,5 a 0,67, menor de 1, menor de 1,5, menor de 0,8 a 1,5. Y para el caso de múltiples salientes, de múltiples rompeolas otra vez, 2B menor que de 2 veces la separación entre rompeolas, para que no haya tómbolos entre rompeolas aisladas. Y para que haya una condición de respuesta mínima de la playa, si no queremos que haya saliente, fíjense que 2B sobre I tiene que ser muy chico, alrededor menor de 0,2 en relación. Los rompeolas muy cortitos y muy alejados de la playa, para que no haya impacto de la escollera sobre la playa. Valores típicos empíricos. La tabla de arriba intenta separar la condición entre formación de tómbolo y de saliente, establecer los límites inferior y superior, de la formación de saliente a doble saliente y doble saliente a tómbolo. Fíjense que la variación es muy chiquita, para 2B sobre I, 1 contra 0,96, 0,85 contra 0,89, 0,8, 0,88. Es una franja muy angostita que deja poco lugar para la formación de la doble saliente, que por lo que decíamos es una formación inestable. Pero más o menos para tener en la cabeza entonces que para relaciones de longitudes rompeolas a separación mayores de 1, 1,5, 2, vamos a tener posiblemente la formación de tómbolos. Y para valores menores de 1 en general, formación de salientes. Informaciones mínimas de playa, respuestas mínimas de playa, valores aproximadamente que están por debajo de 0,2, 0,2. Si queremos hacer un análisis más avanzado, obviamente vamos a ir a una modelación. Una modelación matemática, un modelo de equilibrio de playa, que nos permita modelar tanto el transporte longitudinal como el normal.
Una formación en planta particular y que tiene cierta complejidad es una desembocadura de un río que puede tener o no un estuario. ¿Y por qué decimos que es una formación particular? Porque es una zona donde interactúa la descarga del río, el carácter fluvial de esa descarga, con las condiciones que nosotros estudiamos en esta materia, que son el movimiento de sedimentos exterior, variaciones de oleaje que hacen que ese transporte longitudinal varíe, y además un ingreso y egreso de una onda de marea en ese estuario. Con lo cual, todas esas condiciones hacen que este sistema esté en cambio constante. Y si bien podemos encontrar, como en el caso de las playas, una condición de equilibrio dinámico, ese equilibrio va a variar según quién vaya ganando la pulseada, ¿no? Si el transporte longitudinal, si las corrientes de flujo del flujo de marea, o si el caudal de descarga del río. Entonces va a ser todo un juego entre las condiciones marítimas, las condiciones fluviales, las playas, las características del material que forman las playas. Todo eso se da en la zona de la desembocadura. Y si a este equilibrio intervenimos nosotros, las personas, generalmente, porque en estos estuarios suelen ser favorables para la navegación, intervenimos con un dragado para poder mejorar las condiciones navegables, estamos todavía sumando un factor más de variación a ese sistema ya de por sí complejo. Algunos efectos que podemos individualizar en esa formación son los efectos de las alturas de marea, las variaciones de nivel de marea. Podemos individualizar dos efectos en particular. Uno es en las condiciones de marea entrante, o llenante de marea, como lo llaman los españoles. Se produce un efecto de embudo. Estas son líneas de corriente, esta es la playa y este es uno de los límites. Está dibujado como solo la mitad. Podemos, como la formación es simétrica, está cortado en el eje del río o del canal. Estas son líneas de corrientes que se van convergiendo a la entrada del canal. Entonces hay una aceleración del flujo de entrante de marea que se da por la separación de las líneas de corriente. En general, hay una separación entre la línea de corriente más extrema y el borde del canal o del río, que hace que esta zona sea una natural zona de acumulación de sedimentos. En este caso que tienen aquí, esta es la costa y acá hay un espigón de protección. Generalmente esto se hace cuando el río o canal es navegable, queremos proteger este canal de la sedimentación debido al transporte longitudinal, entonces construimos este espigón con una cierta longitud. Pues aquí tenemos este conjunto de líneas de corriente que tienden a ingresar en el canal. La característica es la misma, todavía acá la separación es un poco mayor, porque hay mayor concentración de flujo en las líneas de corriente, y también tenemos aquí formación de
cúmulos de sedimentos en las adyacencias del canal. El efecto de esa sedimentación es que se reduce el ancho efectivo del canal. Y si es un canal navegable, se nos reduce el ancho de diseño, con lo cual tenemos que o preverlo con un sobreancho de canal que nos permita tener en cuenta esa sedimentación que se va a producir, o si no lo tenemos en cuenta, estamos obligados a mantener mediante un dragado permanente el ancho de diseño, ¿no es cierto? Este que tiene ahí es el efecto contrario. Si una vez que la marea ingresó al estuario, en el semiciclo de marea siguiente va a tender a salir con la corriente de reflujo o de vaciante de marea. Entonces ese flujo que va a estar concentrado en este ancho, cuando encuentra la zona de mar abierto, se va a difundir. Esa configuración de corrientes concentradas va a difundirse, va a generar corrientes de remolino a ambos lados, y el perfil va a tender a hacerse trapezoidal y en una distancia mayor, aproximadamente triangular. De tal manera que las velocidades van disminuyendo a medida que ese chorro concentrado se difunde hacia mar adentro, en la masa de agua más extensa. Entonces, a este efecto lo llamamos efecto chorro, a este lo llamamos efecto embudo, y van a ser modeladores del sedimento que esté en juego acá. A estos dos movimientos vamos a interponer un transporte longitudinal, dado por las condiciones de oleaje exteriores al estuario. Entonces, ahí es donde va a estar el equilibrio entre dos movimientos diferentes, uno principalmente normal a la playa, que es el de la corriente de flujo-reflujo de marea, y uno longitudinal a la playa, que es dado por el oleaje y su corriente transversal. En general, esta es una formación típica que vamos a poder esperar y se debe a lo siguiente. Esa corriente de reflujo va a formar un canal principal más o menos profundo, donde la corriente tiene una magnitud importante, la corriente de reflujo tiene una magnitud importante. En la zona exterior, donde ya ese perfil baja considerablemente, donde las magnitudes de la corriente bajan considerablemente, el sedimento que es llevado desde adentro del estuario tiende a depositarse. Suele haber una barra frontal en la desembocadura del estuario, y como esta barra tiende a impedir el ingreso de las corrientes de flujo, las corrientes de flujo buscan una vía alternativa para ingresar al estuario y lo suelen hacer por los laterales. Entonces, suele conformarse entonces un canal principal de corrientes de reflujo, una sedimentación en el frente y canales de ingreso laterales. Si pensamos esto en función de la navegación, esto trae complicaciones para el ingreso y egreso de buques al estuario. Si estos canales tienen una magnitud suficiente, esto para muy grandes estuarios, el ingreso de buques se puede dar por acá, pero raramente esto puede cumplirse. De tal manera que vamos a tener que estar continuamente cargando esta barra para permitir la navegación. Con lo cual estamos
modificando, ¿no?, la configuración natural y también poniendo nuestra mano en ese complicado equilibrio. Pero solamente para que lo tengan en cuenta, es una formación en planta particular y que puede ser de interés analizar. Bien, con esto terminamos lo que es formaciones en planta, algunas particulares que hemos analizado un poco más, y vamos a empezar entonces con el tema siguiente, que es el relleno artificial de playas. ¿Por qué nosotros vamos a querer efectuar un relleno? Se entiende por relleno, digamos, depositar un cierto volumen de arena delante de una playa que está en erosión para restituir la condición que tenía antes de su retroceso. Piensen que estamos en una playa natural que ha retrocedido y, por ejemplo, si tenemos una costanera o un murallón, esa erosión está haciendo peligrar nuestras construcciones. Entonces, lo que tratamos de hacer es regenerar el perfil, alejar la línea de costa hacia mar adentro y que esa playa sea una protección natural. Regeneramos las condiciones naturales que tenía la playa antes de la erosión. Entonces, como decimos, en el punto 1 son un sistema natural de protección de costas. Como alternativas a la erosión artificial, ¿qué podríamos hacer? Un murallón, una construcción de roca o de escollera para proteger lo que está en peligro de ser socavado. Pero en comparación, regenerar un perfil de playa es la forma más natural de proteger nuestras costas. Además de ser la forma más natural de proteger las costas, una playa es muy eficiente en la disipación de energía del oleaje, porque es una playa de pendiente suave, donde nuestro oleaje, que recordamos entrega toda su energía en esa estrecha franja que separa la línea de costa de la línea rompiente, toda esa energía se disipa lentamente en nuestro perfil de playa y evitamos que esa rompiente se produzca violentamente con un gran impacto. Es un sistema natural y es muy eficiente en lo que es la disipación de energía del oleaje. Un tema a tener en cuenta es que cuando nosotros hagamos ese relleno artificial, supónganse que avanzamos 50 o 100 metros con nuestro relleno de playa, pero si esa playa estaba originalmente en erosión, y por eso estamos nosotros haciendo el relleno artificial, no resolvemos el problema de erosión. Ese problema de erosión sigue estando. Entonces, seguramente, una vez que hemos logrado regenerar nuestra playa, vamos a tener que mantenerla en el tiempo. O sea, tenemos que pensar en un cierto volumen inicial de relleno y además un programa periódico de mantenimiento. Programa de mantenimiento con realimentación periódica. Esto no se hace una sola vez y chao, nos fuimos y nos olvidamos. Porque se va a volver a erosionar. Probablemente de manera diferente, porque la granulometría que estamos nosotros usando para el relleno va a ser diferente al de la playa nativa, original, pero de igual manera debemos estudiarlo y pensar
en un programa de mantenimiento periódico. Marcamos acá como beneficio adicional es de extender las zonas de recreación, ¿no es cierto? Si la playa es una playa turística, estamos dando una superficie importante para que el turista pueda disfrutar. En muchos casos, el relleno artificial de playas tiene esta consecuencia como más importante, ¿no? Es en Mar del Plata, donde se ha hecho el relleno artificial de playas, además de proteger, este es el fin fundamental, ¿no es cierto? De recuperar zonas de playa para el turismo. El relleno artificial de playas puede incluir un sistema de espigones para reducir las pérdidas por erosión. Si tenemos un transporte longitudinal importante, al final, de aguas abajo de ese transporte longitudinal, podemos construir un espigón perpendicular a la playa para que ese espigón contenga el transporte longitudinal y no perder nuestro relleno. Pero obviamente, como les puse acá, debe estudiarse detalladamente, porque inmediatamente el efecto que vamos a tener detrás de ese espigón terminal es el de erosión, ¿no? Entonces, pues decimos que debe estudiarse detalladamente. Si lo vamos a poder construir, si la zona aguas abajo no tiene playa, o no es aprovechable, o no trae ningún problema para nosotros, que esas zonas sufran erosión, ¿no? Y el último punto, como lo vamos a estudiar a continuación, el tamaño de sedimento y la distribución granulométrica del material de relleno con respecto a la playa original o nativa son determinantes con respecto a la estabilidad de la playa y a la tasa de realimentación. Tasa de realimentación es esto que les comentaba acá, ¿no es cierto? La realimentación periódica que tenemos que hacer para que ese relleno se mantenga. En general, les puedo ir adelantando que si nosotros tenemos una playa nativa con cierta granulometría y el relleno lo hacemos con un material más fino que el inicial, esa playa va a erosionarse más rápidamente que la original. Vamos a tener que tratar de conseguir en general un material más grueso o con una determinada granulometría para que ese relleno sea más o menos estable. Si no, la realimentación que vamos a tener que hacer va a tener que ser muy seguida en el tiempo y de mayor volumen, con lo cual nuestra obra va a resultar antieconómica en el tiempo, ¿no es cierto? Lo vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son los pasos para el estudio de un relleno artificial de playas? En primer lugar, tenemos que estudiar el transporte longitudinal de la zona de proyecto. ¿Eso cómo se hacía? Analizando nuestro clima de olas, por lo menos en un año, estudiar todas las posibles olas que pueden atacar nuestra playa, en altura y en dirección, estimar nuestro transporte longitudinal y hacer nuestro balance, que nos dé un transporte neto de sedimentos. De manera que podemos evaluar cuánto se puede estar yendo de nuestro relleno artificial una vez que lo hagamos. Por lo que les comentaba en la filmina anterior, necesitamos determinar las características del material nativo, diámetro medio, granulometría. Como punto 3, tenemos que evaluar nuestra cantera de material de relleno.
distancia, dónde va a estar y qué material podemos obtener. De igual manera, diámetro medio y granulometría. Esto tanto para el relleno inicial que vamos a hacer como para la realimentación periódica que necesariamente vamos a tener que hacer como mantenimiento. En cuarto lugar, vamos a determinar la geometría de la playa, la elevación y ancho de la berma y las pendientes de playa. Si nosotros podemos plantear la elevación, anchos de berma y pendientes de playa originales y las pendientes de playa, elevación y anchos de la berma del relleno artificial, entre ambos perfiles puedo calcular el área que necesito de relleno. ¿Se entiende? O sea, entre el perfil erosionado y el perfil que yo quiero lograr, si hacemos un corte de la playa, esos dos perfiles me van a encerrar el área que yo necesito entregarle a la playa. Esa área, multiplicado por la longitud de playa, por el tramo de playa que yo quiera proteger, me va a dar el volumen de relleno inicial. Entonces, por eso necesito estudiar estos temas. Los perfiles de playa original y de relleno. Por diferencia entre perfiles, calculo ese volumen por unidad de ancho de playa y multiplicado por el tramo de playa que quiero proteger, me da el volumen inicial. Después, una vez que calculé mi volumen inicial, tengo que diseñar las transiciones. ¿Qué quiere decir transición? ¿Cómo voy a unir mi tramo de playa que ya rellené con las zonas anterior y posterior en la que no hago relleno? ¿Cómo hago esa transición, esa unión? Y como último punto es determinar el lugar de depósito. Si tengo un tramo de playa de, pónganle, 200 metros a proteger, es donde voy a ir depositando mi material de relleno. Lo puedo hacer distribuido. En general esto, si hay un material disponible cerca, se puede hacer con refulado, es decir, una draga que está en la zona donde tengo el material disponible y una cañería que deposita ese material de dragado en la playa. Eso se ha hecho, por ejemplo, en Mar del Plata. En Mar del Plata se tomó material del canal de acceso del puerto y con una cañería que se fue extendiendo en longitud, se fueron rellenando las distintas playas de aguas abajo del puerto. Para los que conocen Mar del Plata, Playa Grande, Playa de los Ingleses, se fue rellenando con material de refulado obtenido del canal del puerto. Entonces esa cañería se fue cambiando de posición y se fue rellenando a lo largo de toda la zona a proteger. Pero también puedo hacerlo en un punto y puedo tener un ahorro de operación tanto del movimiento de la cañería como de la draga. Si es una draga que necesita ir y volver para dragar y depositar en el lugar, eso puede ser antieconómico, ¿no? La distribución en todo el ancho. Entonces puedo, en el caso que el transporte longitudinal sea importante, puedo depositar toda la arena aguas arriba y que ese transporte longitudinal me la vaya distribuyendo en todo el ancho de playa. Lo cual obviamente va a llevar un cierto tiempo, ¿no? Pero puede ser económicamente más factible. Bien, entonces esos serían los pasos que tenemos para desarrollar un estudio de relleno artificial.
vamos a ir deteniéndonos en algunos de ellos. Repasando entonces, determino primero el transporte longitudinal, esto no lo vamos a ver porque ya lo hemos visto en la materia. Estudio el material nativo, estudio el o los materiales de préstamo disponibles, estudio la forma del perfil de playa, nativo y de relleno, estudio cómo voy a hacer las transiciones y analizo dónde voy a depositar el material. Vamos a detenernos un poco entonces en lo que es el perfil de equilibrio de una playa. Es un perfil que yo puedo estimar que se va a formar para las condiciones de oleaje preponderantes. Entonces, el perfil de equilibrio va a representar un balance entre fuerzas constructivas y las fuerzas destructivas que van a estar actuando sobre el perfil de la playa. Para tener en cuenta que ese equilibrio es dinámico, obviamente vamos a hablar de un perfil principal, alrededor del cual va a variar, recuerden que hablamos de perfil de tormenta y perfiles de buen tiempo, pero en esa variación podemos definir un perfil que se va a mantener la mayor parte del tiempo. Si podemos encontrar ese perfil, vamos a dibujar entonces el perfil nativo, el perfil de relleno, y eso nos va a encerrar el área necesaria. Para ponerlo en ecuaciones, un investigador que es Robert Dean, el libro que tienen como bibliografía, estableció esta condición de equilibrio, que es un equilibrio entre el flujo de energía, el flujo de energía viene a ser las fuerzas destructivas, y la disipación de energía debido a la forma de la playa. Dean tomó como hipótesis que esa disipación es función únicamente del diámetro de sedimento. Planteó un equilibrio entonces entre la variación del flujo de energía en función de la distancia transversal a la playa, dividido la profundidad en cada punto, y tomó como hipótesis que esto es un equilibrio entre fuerzas destructivas dadas por este parámetro y fuerzas constructivas dadas por la disipación de energía. Entonces, bueno, si reemplazamos el valor de flujo de energía por el valor conocido, ρ por G sobre 8 por H cuadrado, H cuadrado está puesto como K, coeficiente rompiente, por la profundidad, y C sub G, como N es 1 en aguas poco profundas, es igual a C, y C es raíz de G por H. Esto es igual a H por D. Y lo que hacemos es integrar respecto de I. Esa integral directamente lo pueden hacer. Fíjense que H, la profundidad está elevado a la 5 medios, H cuadrado por H a los medios, H a la 5 medios, de tal manera que al integrar les va a quedar ese 5 medios que sale como constante multiplicando por este valor 1/8, porque aquí, de ahí sale ese 5/16, y después, bueno, directamente es una integración. Despejando el término de disipación de energía, nos queda este término por dH a dI. Con lo cual, si ahora integramos
H respecto de I, nos queda la ley del perfil de playa. Y fíjense, la ley del perfil de playa nos queda como una expresión que depende solamente del diámetro, ya que estos todos son parámetros. La expresión que, si aceptamos la hipótesis de Dean, de que la disipación depende solamente del diámetro, este término depende solamente del diámetro. Y lo llamamos A. Multiplicado por I a la 2/3. Entonces Dean lo que encontró es que un perfil de equilibrio de playa depende de un parámetro que es solamente función del diámetro del sedimento por I a la 2/3. Y definió ese como el perfil de equilibrio de una playa. El valor de A se ha determinado empíricamente. Hay muchos investigadores que han estudiado qué valores puede tomar A. Este es un gráfico que van a ver en todos lados. Es el gráfico, un gráfico muy conocido, desarrollado por Dean. Pero no vean. Desapareció el cursor, que está. Dean introdujo una modificación en este gráfico. Esta curva era envolvente de distintos investigadores que permiten encontrar una relación entre el diámetro del sedimento y el valor de A. Lo que hizo Dean fue expresar esa relación en función de la velocidad de caída del sedimento. Y encontró que al hacer esta transformación, esos puntos de los diferentes investigadores se alineaban. Pues encontró una relación lineal entre el diámetro del sedimento y el valor de A. Y a partir de ahí construyó esta tabla, que es la que van a utilizar ustedes en los trabajos prácticos, donde les vamos a dar un perfil de playa, y van a encontrar el perfil de playa nativo y el perfil de playa de relleno. Van a tener diferentes diámetros típicos, que les va a permitir entonces trazar los diferentes perfiles